Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Si quieren participar, alcen la mano. Y bueno, pues nada más, los dejo con la licenciada Ingrid para que pues empecemos con este tema. Muchas gracias y estamos aquí al pendiente. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues como ya saben, mi nombre es Ingrid Ortega y el día de hoy vamos a hablar sobre la disociación. El tema es, como todo, el curso es complejo, es bastante amplio y lo que vamos a tratar de hacer en este módulo pues es tratar de verlo lo más sencillo que se pueda. Ese es el objetivo que tengo, que se vea muy sencillo, muy claro y muy práctico para que ustedes rápidamente en consulta lo puedan identificar, incluso lo puedan empezar a tratar. No voy a hablar extensamente de la intervención porque para ello vamos a dar el último módulo completamente para la intervención, pero sí voy a dar algunos puntos que para mí me parecen demasiado importantes para empezar a abordar. Bien chicos, una situación. De momento me meto mucho en el tema, me apasiono mucho y entonces no escucho cuando levantan la mano, no veo cuando levantan la mano. Entonces si tienen algo que decir, no importa que abran su micrófono y compartan lo que deseen. ¿Ok chicos? Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con ese tema de disociación. Ok. Me permití poner o exponer algunos antecedentes del trauma. Ustedes ya revisaron en el módulo anterior todo el contexto del trauma, ¿cierto? Bueno, pues entonces aquí vamos a ahondar en estas situaciones en el cual el DSM antes de los 50, en el primero, no estaba introducido el trauma complejo como tal. Actualmente tampoco está, pero vamos a ver cómo lo vamos a poder diferenciar. Entonces, lo único que pudieron poner o clasificar fueron el trastorno de estrés postraumático. Eso empieza a partir de los 50, cuando observan, después de la guerra de Vietnam, recuerden que es como los 50, incluso no tomó auge ni siquiera en los 14, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, ni en el 45, cuando termina la Segunda. Empieza a tomar auge ya con la Guerra de Vietnam, por ahí de los 50, cuando empiezan a observar algunas reacciones traumáticas significativas y de ajuste con estos sujetos después de estos eventos, esta guerra, ¿no?, traumática. Bueno, posteriormente empiezan en los 80 ya a introducir este trastorno de estrés postraumático y empiezan a observar dos reacciones importantes en estos sujetos. Uno, que hay una reacción desbordada emocional y desproporcionada ante un estímulo que le recuerda un evento estresor. Lo empezaban a ver desde que ponchaban un globo, desde que disparaban, estos juegos pirotécnicos, azotar la puerta, gritar. Entonces había reacciones desproporcionadas, entonces empezaron a tomar nota de ello. Y además de una fase de embotamiento, que también la vamos a llamar como fase de absorción. Estaban ensimismados, ¿no? Su mundo en sí mismo y no prestaban tanta atención. Y entonces habían estas dos situaciones que se parecían también a otras situaciones, a otros sujetos que no habían experimentado estos eventos tan grandes, como los podemos ver, como las guerras. Entonces entra aquí Judith Herman y dicen, oigan, espérense. O sea, este grupo, pues sí empieza a desarrollar reacciones traumáticas, pero porque hay algo justificado, ¿no? En apariencia, o sea, estuvieron en una guerra, más adelante estuvieron pues en situaciones catastróficas, ¿no? Terremotos, tsunamis, etcétera. Pero yo tengo otro grupo de control que están desarrollando los mismos síntomas y no han pasado por eventos estresores tan magnánimos como los antes mencionados. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ella estudia y entonces en 1992 emite o publica su primer texto, que es de trauma,
que es trauma y recuperación, donde empezamos a hablar, ahora sí, del trauma complejo. Entonces a ella le debemos el término de trauma complejo, a Judith Herman. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Parece que sí. Sí. Ok. Bueno, Sí, todo bien. El trauma complejo, no, como ya les había mencionado, no está dentro del DSM-5 clasificado como un trastorno. Lo denominamos trauma complejo o crónico y lo vamos a encontrar perteneciente al TEP como DESNOS, desorden de estrés extremo no especificado. Puede desarrollar una sintomatología que incluya rasgos del TEP, pero no al revés. O sea, a partir del TEP no podemos desarrollar trauma complejo. Del trauma complejo sí podemos desarrollar TEP. La diferencia clara y la más básica, y quiero que la escuchen bien, es que en el TEP, el sujeto ha sufrido 1 o 2 estresores a lo largo de su vida por mucho. Es decir, ha estado en un choque automovilístico, pues en un tsunami, en un terremoto, etcétera. 1 o 2 estresores por mucho a lo largo de su vida. Pero en el trauma complejo, el sujeto ha vivido una serie de traumas desde la infancia, puede ser hasta la actualidad incluso. Recuerden ustedes que en psicología observamos cómo los conflictos infantiles van a detonar en trastornos en la adolescencia y al inicio de la adultez. Cintia levantó la mano. Te escuchamos, Cintia, por favor. Sí, tengo una duda. Bueno, entiendo que estamos apenas viendo esto, pero mi duda es si, por ejemplo, una persona con estrés postraumático puede desarrollar posteriormente un trauma complejo o si pueden coexistir estas dos patologías. Sí, pero es del trauma complejo, sí puede desarrollar sintomatología de estrés postraumático, más no del estrés postraumático puede desarrollar trauma complejo, porque recuerda que en el trauma complejo, desde la infancia, se ha vivido una serie de traumas y que tiene que ver o está enlazada con mis relaciones de apego. Ajá, sí. Recuerden que las relaciones de apego son los objetos primarios, ¿no? que brindan seguridad, protección, confianza. Entonces, se ha vivido una serie de traumas que generan un trauma complejo y sí puede convivir o puede desencadenar un estrés postraumático. Ok, entiendo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Bien, chicos. Entonces, como les comentaba, el trauma complejo es eso. Se ha vivido una serie de traumas desde el inicio hasta, puede ser un largo tiempo, pero muy importante es que noten que van a empezar con las figuras de apego. Recuerden que las figuras de apego son los primeros objetos que nos brindan atención, contención, seguridad en esos momentos estresantes. Entonces, desde ahí inicia. ¿Ok? Bien. Trauma, chicos, significa herida. Es una herida, el trauma es una herida que genera un impacto psicológico, y al impacto psicológico, fíjense lo que van a alterar. Psicológico, pues obviamente es cognitivo y es emocional, ¿no? Y como consecuencia, pues también vamos a ver ciertas alteraciones fisiológicas y conductuales. Entonces es una herida que genera un impacto muy fuerte psicológico a partir de un acontecimiento estresante que viene ya desde antes, desde la infancia, y que el niño no puede integrar. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la personalidad, porque recuerden que si no puede ser integrado, pues entonces, ¿dónde está la parte de la personalidad? ¿Cierto? La personalidad es una integración. ¿Qué recuerdan de la personalidad, chicos? ¿Qué me pueden hablar de la personalidad? ¿Ya se fueron? No, aquí estaba. Por Ok. ejemplo, que pues hay una cuestión hereditaria, hay también conforme a las experiencias, no sé. Sí, es lo que vamos viviendo. Es lo que ahorita se me viene a la mente. Ok, Cris, gracias.
¿Alguien más me puede hablar algo de la personalidad? Pues también es algo que se va construyendo a lo largo de la infancia y la adolescencia y se van tomando como rasgos o cosas del ambiente y como lo comentaba mi compañera, también como cosas o vivencias. Exactamente. Gracias, Cintia. Bien, entonces la personalidad, además de lo que ustedes han dicho que es muy cierto, va a constituir una integración del yo. ¿Qué es lo que va a integrar el yo para tener una adecuada personalidad o digamos una personalidad funcional? Bueno, pues tiene que integrar pensamientos, emociones y conductas o actitudes para poder desarrollar una buena identidad, para que el sujeto tenga una buena identidad y sea consciente de la mismidad y de la continuidad de esta misma identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Entonces es una integración, la personalidad es una integración de estos pensamientos, estas emociones y estas conductas. Para que esté bien integrada, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a lograr, pero una vez que está bien integrada esta personalidad, pues vamos a tener la certeza de que vamos a funcionar adecuadamente biopsicosocial, ¿no? Vamos a tener una buena, un buen funcionamiento social, vamos a poder relacionarnos porque estamos bien integrados, vamos a tener un buen funcionamiento psicológico porque vamos a pues, tener un adecuado desarrollo cognitivo, vamos a poder emitir juicios, tener creatividad, una buena percepción, un pensamiento continuado, consciente, y vamos sobre todo a tener una buena funcionalidad biológica. Claro está, si no hay una alteración fisiológica importante que sea externa a la parte psicológica, ¿cierto? ¿Para qué nos va a ayudar esto? Tener una buena integración y ser funcionales biopsicosocialmente. Bueno, pues para poder resolver situaciones, para poder tener diversas soluciones y de todas esas soluciones jalar alguna y decir, con esta voy a solucionar este problema, esta es mi mejor opción, y bueno, generar ahí un resultado. Y desarrollar resiliencia. O sea, no quiere decir que no voy a ver en mi medio que no hay problemas, sino que una vez que se presente el problema voy a tener diferentes soluciones, las voy a aplicar, si no funciona otra, tengo la confianza, aplico otra y salgo fortalecido de esa situación. Cuando se me vuelva a presentar, puedo volver a ocupar la misma ecuación y voy a tener un buen resultado. Esta personalidad bien integrada, bien desarrollada, con un adecuado funcionamiento, vamos a ver cómo se logra. Bueno, pues se logra cuando los padres, las figuras objetales importantes, pues le brindan al niño suficientes herramientas para que pueda enfrentar esas situaciones conflictivas. ¿Cómo? Pues generando un vínculo afectivo lo suficientemente fuerte para que el niño se sienta seguro ante una situación estresante. Cuando hay una situación donde el niño se siente en conflicto, pues sabe que sus padres están ahí, que lo pueden contener, que le pueden brindar seguridad. Y este vínculo afectivo tan importante, tan determinante para el desarrollo de una patología incluso, es el apego. ¿Para qué nos sirve que los objetos parentales nos brinden este vínculo afectivo? Precisamente para poder resolver situaciones de conflicto y en general, ¿no? Las situaciones que se nos van presentando a lo largo de la vida. Ok, esto suena muy bonito, ¿cierto? Tenemos este vínculo afectivo, tenemos una buena personalidad, está integrada, podemos resolver, etc. Pero, ¿qué pasa cuando el niño no le previeron de este vínculo afectivo y además hay una presencia de trauma, hay una herida, eventos estresantes en su vida? Que quiero remarcar que el trauma, recuerden ustedes, que no nada más tiene que ser una violación, golpes, un tsunami, un temblor, etcétera. No, el trauma, su base también puede ser de esas pequeñas situaciones que ellos observan, sutiles, pero que lastiman y son constantes y son duraderas. Principalmente cuando los papás no pueden atender esas necesidades afectivas del niño.
imagínense ustedes cómo se va a sentir un niño que tiró un vaso, por ejemplo, y sus papás le dicen, ay, ¿otra vez tiraste ese vaso? No puede ser posible que nunca hagas algo bien. Ok, eso es una vez al día. Pero imagínense que son 20 veces al día. ¿Otra vez no pudiste hacer eso? No puede ser posible que no entiendas. Siempre es lo mismo contigo. Ni siquiera ya me voy a desgastar. Eres un inútil. Incluso si yo se los diría a ustedes en este momento que no represento una figura importante, genera un impacto. Si ahorita le digo a Cris, ay, Cris, otra vez, no es posible que no entiendas. Le va a generar un impacto. Ahora imagínense ustedes lo que puede sentir el niño cuando hay una serie de situaciones sutiles, constantes, punzantes a lo largo de sus días. Y además que se las están dando, pues esas figuras de apego que se supone que me deben de cuidar, ¿no? Se supone que mis papás me deben de proteger, no me deben de lastimar. Entonces, cuando hay una presencia de trauma, pues la personalidad no va a integrar estas situaciones. ¿Por qué? Porque le parece contradictorio. Mis papás me cuidan, pero a la vez me lastiman. No comprendo, no lo puedo integrar. Y bueno, nosotros sabemos que la conciencia efectivamente no puede unir dos eventos totalmente contradictorios o totalmente opuestos. Vamos a hacer un ejercicio para ver si es cierto o no. Aquí tengo una imagen. Díganme, por favor, ¿qué ven? A ver, Vicente, te escuchamos. ¿Te escucho como cortado? Como... ¿O soy yo? No, creo que son todos. Se escucha un poquito, ¿verdad? Sí, como que no llega la señal. Sí, como que se te pierde la señal un poquito. ¿Te parece si lo escribes y lo leo? ¿O nos hace el favor, Rocío, de leerlo, por favor? Ahorita que lo escribas. Por favor, Vicente. Ok. Ok, ¿alguien más que me pueda decir qué ven aquí? Bueno, Yo. ¿Sí? A ver. Bueno, se logran ver un montón de imágenes, rostros que conforman a otros rostros, objetos que conforman lo que visualmente pudiéramos decir otras caras. Se ven animales, se ven personas. Es un conjunto de imágenes que nuestra mente transforma en distintas cosas. Exactamente. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? Karen, me parece que ibas a hablar. Sí. Bueno, iba a decir, o sea, que se ven justamente, ¿no? Como personas, como que en el fondo se ven sobre todo un poco más de animales, y está Don Quijote, un molino, ¿no? Ajá, ajá. Ok, gracias, Karen. ¿Nos escribiste, Vicente? No. ¿No? A ver, creo que ya te escuchas mejor ahora. Y me volví a conectar. Ok. Parece que se nos fue otra vez, Vicente. Bien, efectivamente. Perdón, Sí, dime. Perdón, no he escuchado todo el audio. ¿Puedo participar? Claro que sí, Fanny. Sí, buenas noches. Buenas noches, Fanny. Bueno, aquí Lo que tardes yo todavía. Lo que yo veo de primera intención es una imagen que me hizo acordar, no sé por qué, a Einstein, creo que por el cabello. Luego, Puede mirando ser, bien, tienes una huella anémica ahí. Ajá. luego viendo detenidamente, veo que es una imagen que me hace parecer a Don Quijote de la Mancha, pero luego en la parte inferior veo unas imágenes que me provocan miedo. Es decir, que esta imagen me provoca recuerdos y me provoca también emociones. Eso puedo decir. Gracias. Ok. Muchas gracias, Fanny. ¿Cuál era la pregunta? Me pregunta Vicente. ¿Qué ves en la imagen, Vicente? Bien, chicos.
efectivamente, todos vemos aquí un conjunto de imágenes que convergen en una, pero no podemos distinguir, o sea, hacer una imagen sola de todas esas imágenes. Es decir, de la parte donde debería ir un ojo, o donde va un ojo, vemos una cara, de la parte de aquí del, no sé, torso, pecho, hay caras, es decir, vemos un conjunto de imágenes formando otra imagen, pero no podemos decir, ah, sí, es una imagen nada más. O sea, vemos muchas imágenes en una imagen. Entonces, sí podemos decir que en la conciencia no podemos integrar una serie de elementos como uno solo. ¿Por qué? Porque son contradictorios. Obviamente, son contradictorios. Obviamente, si existieran dos ojos y una sonrisa, para eso para nosotros sí resulta congruente. Diríamos, ah, es una carita, ¿no? Porque son elementos que resultan congruentes para formar una imagen, una carita. Pero cuando no son congruentes, no los podemos integrar, son contradictorios. Ok, gracias, Vicente. Voy a pasar. Aquí una más sencilla. ¿Qué ven aquí? Es igual, es un conjunto igual de imágenes que la mente de primera apreciación podemos ver tal vez lo que serían dos cabezas de perfil, dos perfiles juntos, lo que pareciera ser una copa. Si lo giramos tal vez pudiéramos ver una mesa. También dependería del ángulo en el que lo viéramos e incluso también de las circunstancias emocionales. También podría ser un atenuante para poder ver algo o no. Gracias, Ángel. Y efectivamente, y Ángel dice algo bien importante o bien interesante. Pudiera ser que al inicio se vieran dos rostros. Pudiera ser para su percepción de él, pero pudiera ser que para otros compañeros nuestros, pues lo principal que resaltaría fuera la copa. Bueno, entonces es un ejercicio muy, muy sencillo para ver que en la conciencia no podemos integrar elementos contradictorios. Entonces necesitan ser completamente congruentes para que los podamos digerir de alguna manera. ¿Vale, chicos? Bien. Entonces, cuando se presenta una contradicción, una incongruencia, el yo busca una manera de poder sobrevivir ante estos eventos que son contradictorios, sobre todo dolorosos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hace el yo para poder sobrevivir ante estos eventos caóticos y dolorosos? Pues no hay de otra. Mejor fragmento esas situaciones que no tolero porque me parecen profundamente dolorosas y evidentemente compatibles. Mejor separo que mi papá, mi mamá me cuida, por un lado, y por el otro lado separo que me hacen daño al mismo tiempo. No los puedo integrar, la mejor opción para ello es los fragmento. ¿Ok? Y entonces hago una disociación. ¿Cómo vamos a ver esa disociación? Como un mecanismo defensivo ante esta respuesta de herida perpetua o de trauma. Dime, Ángel. Bueno, dinos. Gracias. Pudiéramos decir, no sé si esté bien dicho, pudiéramos decir que la fragmentación es un mecanismo de defensa. Totalmente. Aquí lo mencionamos, es un mecanismo defensivo, es un mecanismo de defensa ante esta situación traumática que no podemos integrar. ¿Cómo es posible que mis padres me estén lastimando? ¿Cómo es posible que mi familia me esté lastimando si se supone que mi familia me debe de cuidar, querer, contener, dar seguridad? Genero un mecanismo de defensa y digo mejor fragmento. No quiero saber. ¿Ok? ¿Qué nos dice el DSM-5 desde el 14, no? Fíjense bien, hay una escisión, una interrupción en la integración de la conciencia. No estamos conscientemente o no generamos conciencia de lo que está pasando, ¿cierto? Por eso lo fragmentamos. Mejor veo algo
que me genere bienestar y no me desborde. Porque si yo observo que mis papás son malos, o sea, me generan daño, me infligen algún daño, me voy a desbordar. En la infancia no tengo ninguna figura que me proteja más que los padres o los tutores, vamos. Entonces, mejor pierdo esa línea de continuidad de conciencia y me quedo con otra parte, que no me genere tanto dolor. Entonces, va a haber una interrupción en la integración de la conciencia. Obviamente me va a afectar la memoria porque no lo estoy trayendo a la conciencia, lo estoy, digamos, evitando, llevando a otro lado, que ahorita vamos a ver cómo se llama eso, para no verlo, para no traerlo en la conciencia, y va a alterar la identidad. Recuerden ustedes que una personalidad integrada nos va a dar como resultado una buena identidad. Entonces va a alterar esta situación de identidad. Obviamente va a haber una interrupción en mis emociones. No lo voy a digerir, vamos. Va a haber una interrupción en la percepción. Escuchen, en la identidad corporal, en el control motor y en el comportamiento. ¿A qué les parece? ¿Qué otros trastornos convergen aquí? ¿Qué otro trastorno hay una alteración en la identidad corporal? La dismorfia corporal, ¿cierto? Los trastornos alimenticios también, ¿ok? Entonces, una manera de separar, de disociar, también es una alteración en estos puntos. Entonces, si tenemos incluso pacientes con alteraciones de identidad corporal, de control motor, parestesias, anestesias, podemos ver que hay una línea que nos va a encaminar a la disociación y como cadena asociativa, si vamos atrás, pues probablemente haya una vida llena de traumas, ¿no? Perdón, tengo una duda. Sí, Cris, dinos. Es que no sé si pudieras, o bueno, me pudieras apoyar en esa parte. No entiendo muy bien la cuestión corporal. ¿Cómo es? O sea, no lo logro entender. Ok. Si recuerdas en el módulo pasado, cuando la licenciada Rocío nos decía que el trauma está directamente relacionado con la percepción, la memoria, el cuerpo. Es decir, separo el cuerpo. Separo el cuerpo y la mente. Entonces, un resultado es esta alteración en la identidad corporal. Me separo. ¿Cómo yo, si me veo al espejo, voy a generar conciencia que esa es la persona a la que han estado lastimando? Mejor pongo otra, ¿cierto? Y otra además que tenga que recibir un castigo, porque si bien la identidad corporal, muchos, sí hay otra parte, pero muchos están encaminados a un rechazo del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esta situación que te hablaba de la dismorfia. Okay. ¿Pudiera entrar aquí, por ejemplo, con las niñas, o bueno, ya adolescentes, que por ejemplo, de pequeñas, muy pequeñas, fueron víctimas de abuso sexual o violación, que claro, ya en la adolescencia o ya en la adultez, que son muy, muy delgaditas, que parecieran tener hasta cuerpo como de niñas todavía? ¿Sí pudiera entrar un poquito eso o no? Okay. Sí, definitivamente. Claro está que el principio o la norma básica de la psicología siempre es descartar la parte orgánica, ¿no? Obviamente, si no hay una situación orgánica ahí, pues naturalmente la situación es psicógena. Ok. ¿Ok? Sí. Bien, y a ti, Cris. Y con el control motor es esta situación de las parestesias y las anestesias. Entonces, sí hay un fundamento disociativo. Ahorita, este tema es fabuloso. Ahorita vamos a ver por qué del control motor y por qué de la disociación. Ahorita vamos a ver. Hay dos manifestaciones clásicas y totales de la disociación. Por una parte, son experiencias disociativas, que son las más comunes y que son las que normalmente vamos a ver en consulta. Y por otra parte, es el grado máximo de escisión de la conciencia, que es la disociación, el grado máximo, que es el trastorno disociativo.
El trastorno disociativo, como ustedes ya lo sabrán, pues es la presencia de distintas identidades, al menos 2 o más, en una misma persona. Vamos, este es el grado máximo la situación más grave que puede haber de una disociación es el trastorno disociativo. Desde 1994 están catalogados como trastornos relativamente raros, o el trastorno disociativo, como relativamente raros. Sin embargo, la OMS del 2020, se referencia al 2020, los sigue catalogando como raros, pero sí hay un aumento, vamos, en estos casos, de entre el 5 y el 10% en la población. Y a nivel mundial, bueno, del 1% está la prevalencia en estos trastornos disociativos. Ok, entonces vámonos con las experiencias disociativas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar comúnmente? Fugas disociativas. Ahorita las vamos a desglosar cada una. Fugas disociativas. Estas situaciones donde se salen o se van realmente físicamente del lugar donde se encuentran y se van a otra situación como consecuencia de un evento traumático y produciendo una disociación, ¿no? ¿Cómo lo pueden observar ustedes? Cuando una situación les puede generar estrés a sus pacientes, normalmente olvidan a dónde tienen que ir, pero no son olvidos comunes, así como en la amnesia psicógena o disociativa. Son olvidos importantes. Entonces, por ejemplo, iban a su consulta de ustedes y en eso el paciente recordó que tenía que ir a apagar el teléfono y se fue a apagar el teléfono y después se salió a hacer otra serie de cosas y ya en la noche recordó, pero si yo iba a ir a la consulta y les escriben, ¿no? O sea, iba a ir a una consulta con usted, me tocaba mi consulta y lo olvidé, o sea, me fui a hacer otras cosas, me distraje. No es una distracción simple, es una fuga disociativa. Se van o nuevamente se está alterando esta línea de la conciencia, no se está consciente de lo que se está haciendo ni de lo que se va a hacer, hay una fragmentación y se fugan. ¿Por qué creen que les generaría estrés de alguna manera llegar a consulta? Pues porque ahí hay que hablar y hay que trabajar lo que no se ha trabajado. Por lo tanto, podría representar incluso una situación de quiebre, ¿no? Por eso es muy importante en la terapia, pues tener la contención adecuada. En la amnesia disociativa, también no son olvidos comunes, son olvidos que tienen que ver con eventos traumáticos. No recuerdo exactamente cuando mis padres discutían, por ejemplo. No lo recuerdo, sé que recuerdo, pero no recuerdo ni en dónde estaba, ni cuántos años tenía, nada. Y son situaciones importantes porque generan pues información relevante para la indagación, pero no lo recuerdan o no recuerdan cómo fue un abuso sexual. O sea, recuerdan que fueron violentadas sexualmente o violentados sexualmente, pero no recuerdan exactamente cómo. Dinos, Cintia, por favor. ¿Esto es parecido o es similar al mecanismo de defensa que genera la persona en cuanto al evento traumático o esto es diferente? No. El mecanismo defensivo es la disociación, pero la vamos a encontrar con diferentes manifestaciones. Ok, entiendo. Entonces ¿Qué son esta situación? Por ejemplo, es como una gripa. Hagan de cuenta que la gripa es la disociación y sus manifestaciones, su cuadro clínico es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, estornudos. Entonces, si yo veo que una persona tiene eso, digo, pues tiene gripa. Entonces, si nosotros vemos que hay fugas disociativas, amnesias disociativas, se despersonalizan, ahorita lo vamos a ver, hay una tendencia a la fantasía, decimos, esto es un cuadro clínico de disociación. Ok, entiendo. ¿Sí me expliqué? Sí, ya lo entendí. Gracias. Vale, pues.
La despersonalización. Siento que mi cuerpo ya no es mi cuerpo, siento que mi mente ya no es mi mente, y siento que yo ya no soy yo. Ni siquiera lo puedo controlar, ni le puedo dar órdenes, no lo puedo controlar. O sea, me siento totalmente separado de mi cuerpo. Eso ahorita los vamos a puntualizar más. La desrealización. Siento que lo que está a mi alrededor no existe. O sea, no identifico, o sea, sé que mi mamá es mi mamá, pero no la siento como si fuera mi mamá. Es como desconocidos que dicen que son mi familia, por ejemplo. Si yo estuviera ahorita atravesando por una situación de desrealización, diría, ¿y yo estoy en un curso? Siento que no. Es como si estuviera en una ensoñación, como si no estuviera pasando, como si dijera, y esto es real y la computadora es real, etcétera. ¿Okay? Hay una tendencia a la fantasía. Con esta tendencia a la fantasía vamos a encontrar algo que se llama absorción. Absorción también es un mecanismo en el cual los sujetos están ensimismados. Entonces pueden pasar horas en ellos mismos. Y no corresponde a un cuadro clínico de autismo o diferentes o tipos de autismo. No corresponde a un cuadro. Entonces están en esta situación de absorción donde nada más están ellos, a lo mejor están mucho tiempo, no sé, leyendo, no sé, pero por horas importantes. O sea, están ahí, están en una situación de absorción, en ellos mismos nada más, centrados en ellos mismos nada más. Y por lo tanto, hay fugas fantasiosas. Y algo bien importante, que es la capacidad de sugestionabilidad. ¿A qué les recuerda, chicos, esta situación de sugestión? ¿Qué otro trastorno que no fue considerado como trastorno en la parte psicoanalítica, sino como una neurosis, está presente en la sugestionabilidad? ¿A qué les recuerda? O sea, hay una capacidad de sugestión importante. Incluso hay despersonalización, claro que sí. Bien, vamos a ver. ¿A qué otro le suena capacidad de sugestión? A la histeria. La neurosis histérica, como la psicodinámica lo llama, tiene una capacidad de sugestionabilidad importante. Fíjense bien que la histeria, como tenemos ahí, del DSM-3 fue retirado y lo sustituyeron por el trastorno disociativo. Actualmente ya también lo quitaron como trastorno disociativo y se llama trastorno de conversión, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué lo sustituyeron por trastorno disociativo? Su principal síntoma de la histeria, ¿cuál es? O su principal mecanismo de defensa de la histeria, ¿cuál es? Es la conversión. ¿Y la conversión en qué consiste? Pues en transformar o en convertir una situación psicológica en una, a través del soma, ¿no? Por eso también, bueno, ya después los clasifican en los trastornos de somatización, pero la conversión es eso, o sea, una situación conflictiva no resuelta, la resuelvo a través del cuerpo, ¿no? Entonces, la histeria tiene ese principal síntoma. Ustedes recuerden que cuando Pierre y Charcot, allá en el Círculo de Viena, continuaron investigando las situaciones histéricas que encontraban. No encontraban parestesias, anestesias, cuadraplegias incluso. Sí lo encontraban, ceguera. Claro, porque su principal mecanismo de defensa era la conversión, ¿no? Y entonces ya podemos comprender por qué ahora no es casualidad que estos trastornos de somatización estén después, en el DSM-5, de los trastornos disociativos, porque su principal síntoma de ambos es eso, es la conversión, la somatización, ¿no? Bien, en la histeria también, en esos estudios que ustedes ya saben de Charcot, sí había una línea, en la línea de investigación, eventos traumáticos en la infancia. Entonces, por eso están íntimamente relacionados. Pero están muy ligados. ¿Ok? No hay, evidentemente,
una capacidad de integración o una asimilación integradora entre lo que está pasando en el exterior y entre lo que yo estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, en esta situación de histeria y también de disociación, en vez de atenderse el conflicto real, se genera un diagnóstico sintomatológico confuso que pareciera ser que no hay un origen orgánico, sino más bien es psicógeno. ¿Ok, chicos? Entonces, no se puede atender el conflicto real y entonces mejor genera una sintomatología. Lo mismo pasa en el trastorno disociativo. No puedo comprender, no puedo integrar, y entonces genero mecanismos de defensa, como ya lo habíamos mencionado, que es la disociación, y entonces eso sí se va a atender. ¿Cuál es el beneficio en esta parte? Disminuir la angustia para ambos. No puedo comprender, no puedo integrar estas situaciones dolorosas, y entonces voy a generar un mecanismo de defensa que haga que al menos pueda sobrevivir a esta angustia. Entonces la ganancia secundaria, vamos, es disminuir la angustia. ¿Ok, chicos? ¿Sí, chicos? Sí, claro. Ok. Perfecto. Aquí tenemos a Vicente, a Cintia. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ok. Encerré en la diapositiva anterior la sugestionabilidad. Pierre Janet, que fue el primero en estudiar estos casos de disociación, en estudiar la disociación, perdón, porque los casos de disociación ya han sido estudiados desde 1700, o sea, hay datos desde 1700, con el médico Eberhard, alemán, que estudió a una chica que no la consideraron, bueno, pues en ese tiempo no había suficientes estudios, no la consideraron como un trastorno disociativo, pero tenía datos de disociación porque hablaba su lengua de base era el alemán y hablaba francés también. Y también cuando hablaba el alemán tenía un acento francés, entonces había una situación extraña ahí. Entonces era una parte disociativa. Desde ahí está el primer caso de disociación. ¿Cuál es el primer caso? Pierre Janet, en 1800, fíjense todavía, fue el primero en estudiar esta situación de disociación. Y entonces él asocia y dice, los casos que surgen de disociación son debido a eventos traumáticos que ha pasado el sujeto. Y entonces, si si uno de los factores, una de las experiencias disociativas es la sugestionabilidad, pues hay que proponer a la hipnosis, porque la hipnosis, ¿qué significa o qué es? La hipnosis es un estado de sugestión profunda. Entonces, si tienen mucha capacidad de sugestionabilidad, pues entonces vamos a poder entrar por la hipnosis y así acceder a esas partes de la conciencia que han sido rotas o desintegradas para poder ir más allá en este aspecto del trauma, para poder comprender esta situación del trauma. Y evidentemente integrarlos. Ahorita vamos a ver algunos puntos y cómo, ¿no? Y cómo podríamos integrarlos. ¿Ok, chicos? Sí. Sí. Bien. Dentro de los trastornos disociativos encontramos el grado máximo, que es el trastorno de identidad disociativo, que como ustedes ya saben, pues es esta presencia de dos identidades o más en una misma personalidad, bueno, vamos, en una misma persona, que sí puede alterar incluso la memoria, porque puede ser que lo que haga una identidad no lo recuerde la otra y viceversa, ¿ok? Está la amnesia disociativa, que es esta falta de capacidad para poder recordar información, pero de naturaleza traumática. O sea, no recuerdo el evento en sí. Pudiera ser que recuerde que me pasó algo, pero no recuerdo exactamente qué es lo que pasó. Dentro de la amnesia disociativa, Pierre Janet también menciona 3 tipos de amnesias muy importantes.
que es una amnesia focalizada, una amnesia generalizada y una amnesia sistematizada. La amnesia focalizada nos va a decir que hay una pérdida de la memoria en un lapso, en una etapa. Por ejemplo, ustedes lo ven con sus pacientes, que no recuerdan exactamente qué pasó entre los 6 y los 10 años, por ejemplo, o no recuerdan una etapa de su vida. Entonces, no lo recordamos, no está presente, no está en la línea consciente. A eso le vamos a llamar amnesia focalizada. Y otra amnesia que es amnesia generalizada, es realmente no recuerdo nada de mi biografía a partir de la situación traumática. O sea, no recuerdo nada, ningún dato biográfico. Y la amnesia sistematizada es no recuerdo lo que pasó en el evento. Es decir, recuerdo que fui secuestrada, por ejemplo, pero no recuerdo lo que pasó en el secuestro, no lo recuerdo. ¿Okay? Entonces, esas tres tipos de amnesias las vamos a considerar como amnesias disociativas o amnesias psicógenas también se llaman, y vamos a estar pues alerta porque nos va a dar una línea de disociación. Déjenme ver que alguien escribió. Tengo una duda. A menor sugestionabilidad, ¿habrá una mayor integración de la conciencia? A menor sugestionabilidad, ¿habrá una mayor integración de la conciencia? No precisamente. Si hay una situación de sugestionabilidad importante, entonces quiere decir que sí podríamos entrar a esa línea de pérdida de la conciencia, de donde no recuerda. Entonces, es inducir una sugestión. ¿Ok? Es aumentar una sugestión, una sugestionabilidad. Claro está que nosotros no vamos a inducir elementos que no existen. No le vamos a decir, oye, seguramente reaccionaste así, ¿verdad? De esta manera. No. O sea, nosotros lanzamos la situación, pasó esta situación, recuerda cómo estabas vestida incluso, qué hora era, etcétera, y poco a poco ellos van a ir generando evocando sus recuerdos. Nosotros no vamos a inferir de alguna manera en nada. No sé si a eso te referías, Citlali. Sí, sí, exactamente, a eso me refería. Bueno, yo tomaba como ejemplo lo que ha pasado ahorita del coronavirus, que a muchas personas con algún síntoma empezaban a sentir como dolor de cabeza, escurrimiento nasal, empezaban a tener esta idea en la mente que ya era COVID. Ajá. Al grado que se sugestionaban tanto que sí se Ajá. llegaban a enfermar más grave, ¿no? Aunque no fuera eso. Ok. Bueno, en estas situaciones habría que ver que obviamente para nosotros adaptarnos, pues generamos síntomas adaptativos, ¿no? Como cuando está la presencia de un peligro, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos alerta, ¿no? Entonces, todo nuestro sistema simpático, ¿no? Se reactiva, entonces te pone en alerta y entonces empiezan a desarrollar una serie de sintomatología, frecuencia cardíaca elevada, sudoración, mareo, sofocación, etcétera, porque nos estamos preparando. Claro está que si no se regula, pues asciende a una ansiedad generalizada, pero sí habríamos que ver en esta situación qué tipo de personalidad tendría cada sujeto que vive un mismo evento. Porque si está hipervigilante de la enfermedad, pues incluso podríamos hablar de bases hipocondríacas. ¿Ok? A lo que nosotros nos referíamos aquí en esta situación de sugestionabilidad es que, dijo Janet, si la sugestionabilidad es parte de un trastorno disociativo, pues entonces podremos entrarle con la hipnosis porque es lo mismo, o sea, lo va a comprender porque eso sí lo maneja. Y por ahí sí podemos tratar de hilar conscientemente lo que sucedió. ¿Ok, Citlali? Sí, muchas gracias. Ok, Galaxy Tab S6,
Hola, buenas noches. Mi nombre es Susana Segovia y es que no hola, sé Susana. configurar bien la Galaxy para ponerle mi nombre, pero bueno. No te preocupes, Susana. Pero con respecto a lo que está diciendo de la sugestionabilidad, quiero comentar algo. Excelente, te escuchamos. Espero esto no ofenda a nadie. No. Hace algunos años yo viví la experiencia de Cuarto y Quinto Paso, que es un programa de Alcohólicos Anónimos, es un aparente retiro espiritual, en donde se escuchan experiencias muy fuertes, tanto de uno, que nos hacen recordar muchas cosas de chiquitos, como las personas que van guiando este evento. Sí. A mí en lo personal me ayudó para sacar en ese momento una situación que yo necesitaba desahogarme de estrés muy fuerte, pero todas las historias que se escuchan ahí no nada más conmueven, sino que sugestionan a otras personas. Incluso yo me caché en algún momento en ese evento, en donde de tantas historias repetidas o muy fuertes, yo sentía que yo había vivido alguna de esas. Pero, bueno, me costó mucho trabajo también limpiarme un poco la toxicidad que en ese momento viví con ese evento, pero sí podría decir que lo que usted dice, ¿no? Ay, seguramente reaccionaste así y ya estamos sugestionando a la otra persona para que conteste, no la verdad, sino lo que le estamos esperando de ellos, ¿no? No sé si logré explicarme un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Las situaciones catárticas, a ti, las situaciones catárticas alivian en el momento, pero precisamente por eso el psicoanálisis, no quiero herir susceptibilidades, pero el psicoanálisis ahí se quedó, porque son estas asociaciones libres, esta catarsis en el cual sí es liberador y claro que sí se llega a tener una sensación de bienestar profunda, quizás, pero y luego hay que haber establecido un plan de tratamiento terapéutico que te va a indicar y luego qué vas a hacer, ¿no? O sea, ya lo descargaste, pero ¿qué necesitas hacer? Entonces, precisamente por eso necesitamos que los pacientes confíen en el trabajo terapéutico, ¿no? O sea, necesitamos hacer una excelente labor en esa parte, porque si no, pues está por eso difundido una parte que no es, ¿no? O sea, armamos un grupo y aquí hablamos entre todos, funciona a lo mejor como grupos de apoyo, pero sí, o sea, de respaldo debe estar un profesional, debe de acompañarte en ese proceso terapéutico. Precisamente la terapia cognitivo-conductual, que es la intervención que nosotros damos, es la que está capacitada y fundamentada científicamente para que generen un proceso terapéutico favorable, con un buen pronóstico. ¿Sí, chicos? Bien. Sí. Dentro de los trastornos disociativos está también, como ya les había comentado, la despersonalización y la desrealización. Para esto me voy a detener un poquito más y por eso les puse, por eso les puse una diapositiva dedicada a ello. La despersonalización, como ya les había comentado, no siento que mi cuerpo sea mi cuerpo, no siento que yo esté conectado con las partes de mi cuerpo, es como si lo viera mi mano y dijera, no, pues es que esta mano pareciera que está fuera de mí, o sea, no la puedo controlar, no puedo decirle lo que hacer. Entonces es una sensación de rareza y de extrañeza por partes de mi cuerpo. Es decir, no me siento conectado a él. Es como si yo estuviera viéndome en una película, incluso, ¿no? O sea, yo me veo a mí mismo desde afuera. No sé si ustedes en algún momento han soñado que sueñan. ¿Sí se ha pasado o no? Sí, a mí sí me ha pasado. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se ven? Pues es extraño porque generalmente, bueno, me ha pasado que, o sea, sueño que estoy soñando que me veo en un espejo, pero no me veo.
y me desespera mucho. Ajá, ajá. Ay, efectivamente, y te desespera, porque sabes que eres tú, pero que no tienes el control de ti. Entonces es como si te estuvieras efectivamente separando, ¿ves? Con el prefijo separación, persona de tu persona. Te estás separando, como si te estuvieras viendo desde afuera, como si estuvieras en un sueño. Dinos, Vicente. Ah, sí. Bueno, a ver si me escuchan. Es que con respecto a lo que acaba de comentar, como que cuando sueñas que no puedes ver tu reflejo, creo que se trata como de algún tipo de mecanismo de defensa o algo así. Ajá. Bueno, la despersonalización converge en la disociación, que es como un mecanismo defensivo, aunque recuerda que no podemos hacer interpretaciones tempranas porque pues no podemos, ¿no? O sea, es una situación pues de ella. Oh, pero muchas gracias, Vicente, por tu aportación. No, sí. Sí, sí, Gracias, bueno. gracias. Sí. Sí. Ok, pero sería muy interesante incluso ahí que le comentara a su terapeuta de esta situación y que un profesional pues, le hizo la intervención oportuna. ¿Vale? Bien, entonces esta situación es en donde pareciera ser como si estuviéramos en un sueño o incluso, vean ahí, flotando o volando, no estamos dentro de nosotros. Entonces, eso es una separación de nuestra persona, ¿no? Nos sentimos extraños, no soy yo, no estoy pensando incluso como yo, que fíjense bien que es una antesala al trastorno disociativo, ¿no? En una de esas hay una fuga y ya ni siquiera recuerdo lo que hice. Pero bueno, eso ya sería un grado más grave. Bien, y la desrealización, pues es al revés. Ahora siento o tengo una sensación de extrañeza, pero hacia mi medio. Entonces pareciera que como que se me hacen conocidos estas personas, pero realmente me resultan como extraños, no los veo como mis familiares o como mis amigos o como mis compañeros de trabajo, como mis profesores, etcétera, como si no existieran incluso. También como si estuviéramos viendo una película de lo que está pasando, pero al revés, o sea, hacia la sensación de extrañeza hacia el medio. ¿Ok? Entonces es lo mismo, es una desrealización esta parte. Fíjense que yo conocí a una pequeña, no en una situación terapéutica. Bueno, hace muchos años yo estaba incluso chica. Entonces la conocí y me decía, es que yo tengo un poco de miedo de ir al baño, ¿no? Ella tenía, ahora que lo comprendo, pues terrores nocturnos, ¿no? Entonces decía, es que a mí me da miedo ir al baño porque yo siento que cuando orino es como si estuviera orinando en el salón de clases. Y entonces de momento tengo que observar bien lo que tengo a mi alrededor. Y entonces, pues tengo que tocar incluso, e incluso decía, tengo que cerrar los ojos y, o sea, decirme a mí misma dónde está, dónde estoy, perdón, en esa situación. Entonces era una situación de miedo que le generaba porque no sabía exactamente en qué situación o en qué medio físico se encontraba. Es una situación digna de análisis. ¿Vale, chicos? Bien. Ahora vamos a ver un video. Oh, caray. De esta parte de cómo podemos observar la desrealización y la despersonalización. Y entonces me comenta la licenciada Rocío que me acuerde de compartir sonido porque hace 8 días no podía. A ver, vamos a ver. Fíjense que no puedo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo pudiera ser la opción?
No está disponible. A ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a salir. Y entonces así, a ver si lo puedo abrir en otra. Eso es. Ahí sí ya se ve, ¿verdad? Sí, aún no se reproduce, pero sí se ve. Sí, ya está corriendo, mira. En el 13, 14. Sí. Okay. Gracias. Nada más recuerda compartir sonido para que se pueda escuchar el audio. Sí, sí le puse compartir sonido. Ah, ok. Sí. Gracias, Rosy. Ahí ya lo pausé. Pero no se escucha, ¿verdad? Ah, no, sí. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Querida Cecilia, dicen que cuando una estrella explota, sus restos tardan millones de años en diluirse en el espacio. Me pregunto hasta qué punto no pasa lo mismo con nosotros los seres humanos. A veces la energía contenida nos supera y simplemente colapsamos. A veces necesitamos saber qué hacer con nuestros fragmentos. Aún conservo mi nombre por costumbre, por respeto a esos ojos que me miran tristes cada mañana del otro lado del espejo. Sin embargo, soy la angustia al despertar y la esperanza de que todo cambie al irme a dormir. El miedo de desintegrarme en el aire. El miedo que no exista un mundo sin mí. Soy algo. De eso estoy segura. Un segundo puede cambiarlo todo. Un segundo. Y entonces, ya no hay vuelta atrás. Si tan solo me hubieses visto, probablemente no hubieses visto nada. No basta con entender. Comprender es algo mucho más complejo. Quizás no sea necesario contarte cómo se sintió mi vida a partir de ese día. Quizás simplemente necesitas saber que llegué a conocer una clase de angustia que probablemente no tenga definición. Que aunque desde afuera pareciera que estaba bien, en mi interior no había paz.
Me convertí en una observadora del mundo, sola, al borde del abismo. Perdí la voluntad, el cariño, la fe. Estuve a un paso de perder el control para siempre. ¿Qué se hace con algo así? ¿Qué se hace cuando, de tan desconectada que estás de vos misma y de tu entorno, dormir es tu único alivio? Había llegado al punto de la saturación, al punto de sentir que nada me importaba, cuando en realidad me importaba el triple. Quizás me resultaba más fácil distanciarme así de la realidad. Así quizás podía evitar que te lastimaran. Así quizás estaba protegida de tener que crecer. Pero mi cuerpo no se detenía. El mundo no se detenía. Solamente me dolía existir. Me daba miedo existir. Necesité tocar fondo, llegar a tantear la idea de rendirme. Para ver que quizás había otra salida. Que quizás eso era lo que querías. Alejarme de todo y plantarme frente a mi reflejo de una vez. Y entre tanto caos, había algo capaz de volver a engendrar mi espíritu. Lo estaba viendo todo muy desde la distancia y necesitaba acercarme. El mundo se describe mejor en los detalles. Los seres humanos también. No va a ser fácil recuperarte. Vas a necesitar mucho tiempo para darte cuenta de eso. No puedes elegir estar de pronto bien. Pero sí puedes elegir querer estarlo. Por esa parte de vos que va a desear con desesperación volver a sentir. Vas a volver a nacer. Vas a tener que volver a experimentar el mundo, a conectar con tus sentidos, con tus recuerdos, con ecos de vos. Hacerlo todo a pesar de miedo,
calmar la mente, callar los pensamientos que no sean verdad. Vas a tener que tomar ciertas decisiones en pos de tu bienestar, sin tener en cuenta lo que puedan llegar a decir los demás. Decisiones que antes no te hubieras atrevido a tomar. Decir que no. Animarte a decir que sí. Por vos. Para encontrarte. Quizás nada tiene sentido. Quizás tu existencia signifique apenas un suspiro. Pero existís. Y no estás sola. Bien, chicos. ¿Qué opinan? El cortometraje no lo había yo visto, está muy bien hecho y enmarca de manera muy didáctica, visual y emotiva, pues ambos aspectos de la despersonalización y la desrealización. Efectivamente. Hay una parte bien importante que podrían decir, ya no quiere salir, por ejemplo, está demasiado alerta, ¿no? Pues podríamos decir que es ansiosa, que es depresiva, ¿no? ¿Y qué creen? Que su comorbilidad asociada a este trauma complejo sí es la depresión y sí es la ansiedad. Y a pesar de que es un conflicto digno de atender, no es el conflicto real, es el síntoma. Entonces todo esto se vuelve demasiado complejo, porque hay que atender la parte depresiva si está presentando o ansiosa, pero ya no es no es lo real. O sea, lo real viene desde mucho atrás. Entonces hay que hacer una cadena asociativa, una retrospectiva para ver qué está sucediendo. Incluso hay una parte ahí en el cortometraje donde dice que pareciera que vive al límite. Efectivamente, sí no es tratado, sí puede incluso convivir en una, sí, comorbilidad con el TLP, con el trastorno límite de la personalidad. O sea, me imagino que sí lo están sintiendo, ¿no? O sea, es realmente muy profundo. ¿Vale, chicos? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Algo? ¿O ya nos vamos con las...? Ok. No, solo rápido que sí me parece No, tómate tu tiempo. Está bien, sí. Desde que me ha parecido muy conmovedor. Sí. Sí, realmente es las situaciones son muy bellas para estudio, ¿no? O sea, pero sí realmente son situaciones, pues, que poniéndonos en una situación empática, pues son realmente desgarradoras. Dinos, Ángel, por favor. Gracias. Observar el cortometraje me hace sentir desde la perspectiva profesional sin herramientas. Me hace sentir sin herramientas, me hace sentir falto. Sí. Sí sería realmente complejo, como tú dices, poder realmente, más que dar un diagnóstico y toda esta situación, el poder ayudar realmente al paciente sería algo con lo que yo me quedaría falto. Efectivamente. Y precisamente por eso, porque yo sabía que esto iba a suceder,
puse unos puntos al final de la presentación que se me hacen demasiado importantes para empezar a intervenir. No voy a ahondar, ¿verdad? Porque ese es un módulo completo, pero sí, precisamente por eso puse unos puntos. Bien, chicos, si no hay ninguna otra intervención, vamos a continuar, que ya estamos terminando en unos minutos. Quisiera intervenir, si me permite. Claro que sí, Fanny, te escuchamos. Sí, quisiera contar una experiencia que aún todavía me conmueve, ¿no? Claro que sí, con mucho respeto, te escuchamos. Hace como 20 años, yo en ese tiempo no era psicóloga, ahora soy psicóloga, ¿no? Me había sometido a un aborto terapéutico, el cual fue un proceso muy doloroso porque era una bebé que yo esperaba, ¿no? A partir de eso, empecé a tener muchos sentimientos, muchas sensaciones, y como siento que en esos meses posteriores a este evento, como que me fui de este mundo, ¿no? Cuando recuerdo ese evento, fueron como 3 o 4 meses que yo no sentía que vivía, son como unos meses que se perdieron en mi vida porque recuerdo vagamente que solo me levantaba para comer, luego volvía a mi cuarto todo el tiempo en pijama, no me aseaba, no me interesaba nada. Es más, creo que muchas veces la idea de acabar con mi vida me rondaba la cabeza, pero no lo hice porque no tenía ni fuerzas, creo, para eso. En ese tiempo tenía 2 hijos, uno de 7 años y uno de 3 años. Y recuerdo que cuando mi hijo, sobre todo el menor, ¿no?, que todavía estaba chiquito, venía y me decía que para que lo atienda, por decir mamá, hazme comer, yo lo veía como un extraño, como que cuando uno ve por la calle, ¿no?, está haciendo por la calle y un extraño pasa por tu lado y que no sientes nada por ese extraño, ¿no?, ni lo conoces. Así sentía cuando le veía a mis hijos. Me recuerdo que me llamó la atención un día que el bebé vino y me dijo, hazme comer, y vino con su platito de comida, y yo me di la vuelta, ¿no? No me interesó, ni siquiera le contesté, y él con la comida me lo vació en la cama, ¿no? Y se fue molesto. Creo que ese evento me hizo pensar, ¿no? Creo que retomar las riendas de lo que estaba pasando, y yo decía, pero ¿cómo puedo ver a mis hijos que tanto los amo, los adoro, y ahora ser para mí unas personas extrañas que no me importa si comen, si están bien? Entonces, yo ahora que ya soy psicóloga y estudio algunas cosas, ¿no? Puedo entender muchos de esos síntomas, y también puedo ayudar a algunos pacientes que sienten esto, ¿no?, o que viven esto. Y recuerdo que cosas me ayudaron a mí a salir, ¿no? Ese evento de mi hijo, cuando me tiró la comida, dije, esto está mal, esto no puede estar pasando. Y me fui a un psiquiatra, y gracias a Dios fue una persona muy empática. Yo para esto no conocía nada de psicología, no sabía cómo era el trabajo de psicólogo, de los psicólogos. Claro. Y el psiquiatra fue una persona muy amorosa, muy comprensiva. Me empezó una medicación y él me sugirió hacer psicoterapia. Empecé mi proceso psicoterapéutico e hice primero con un enfoque gestal, después con un enfoque sistémico. Entendí muchas cosas que hasta ese momento me habían pasado, ¿no? Y vi cómo un proceso psicoterapéutico puede ayudar a las personas y cómo les puede cambiar la vida. A partir de eso, me hice psicóloga. Ok, Fanny. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia y por la confianza que nosotros ten por seguro que pues lo escuchamos con mucho respeto. Sí, evidentemente pues estabas en un cuadro pues depresivo, ¿no? Qué bueno que lo trabajaste en sesión, en terapia. Y algo muy importante que les quiero compartir es que yo siempre digo que las heridas emocionales son como las heridas físicas.
¿Cómo es eso? Tú te cortas, te duele, pero si no hay un buen manejo de esa recuperación, vamos, de esa cicatrización, puede quedar con pus, ¿cierto? Se infecta, no queda sana. Entonces te tocas y te vuelve a doler, incluso hasta más que cuando la vez que te cortaste. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que limpiar, ¿verdad? Hay que limpiar profundamente. ¿Para qué? Pues para que cicatrice. No quiere decir que se te va a borrar y no va a aparecer ninguna cicatriz. Claro que va a estar la cicatriz, que te va a recordar el proceso y cómo sales avante de esa situación. Que la situación es que aprendes de esa situación. La herida emocional es lo mismo. Hay que limpiarla para que no quede en el olvido, ¿verdad? Para que haya una situación, pues, de cicatrización, de resignificación y poder continuar. Qué bueno que estuviste en un proceso terapéutico, Fanny. Y gracias, te agradecemos por toda la confianza que estás depositando. Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Recuerden que les había comentado de Janet, que fue el primero en hablar de la disociación. Bueno, pues entonces él propone o dice que la disociación está relacionado directamente con los sucesos traumáticos. Hay un suceso traumático, tu mecanismo de defensa es directamente la disociación. Pero aparece Spielberg y dice, oye, espérate, además de que haya una situación de asociación, pues pasa algo más que yo te voy a explicar. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces Spielberg explica a esta disociación a través de una situación de estrés que se genera en el cuerpo y de cómo en un momento de estrés nosotros podemos procesar la información. ¿Cómo es eso? Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces dice Spielberg, está una situación estresante, ¿no? Hay un evento estresor. ¿Qué va a suceder? Pues nosotros vamos a generar un incremento de arousal. El arousal, ustedes recuerden, es esta situación de atención, gran atención, ¿no? En el cerebro está una situación de conectividad donde tiene que estar alerta constante, muy alerta, muy alerta. Entonces, al estar tan alerta en cómo reaccionar, en cómo defenderte, en cómo sobrevivir ante esa situación estresante, pues hay una disminución de la capacidad para poder procesar esa información. Y si estamos hablando de poder procesar información, pues estamos hablando de cognición. Y si estamos hablando de cognición, hablamos de pensamiento, memoria, juicio, lenguaje. Principalmente se ve afectada la memoria. Yo estoy tan atento a ver cómo voy a sobrevivir de una situación que se me va a olvidar, o vamos, no va a entrar la memoria ahí para poder retener exactamente cómo fue lo que sucedió, o qué fue lo que sucedió y cómo. Por lo tanto, va a haber una pérdida, como ya se les había comentado, en esta capacidad de gestionar los recursos cognitivos, de procesar la información, debido a esa demanda atencional que tengo. Estoy muy atento, pues no proceso bien la información, porque o estoy acá o estoy procesando la información. Y entonces nos va a dar una explicación del por qué algunos sujetos en eventos traumáticos se presentan o se desarrollan posteriormente con ansiedad. Entonces, los sujetos, cuando están en una situación estresante y hay mucha demanda de atención, lo que hace el sujeto es tratar de sobrevivir, y para poder sobrevivir, pues entra en un estado ansioso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me pongo alerta, me sudan las manos, tengo agitación, respiro muy rápido, se llenan mis puños de energía, mis piernas también para poder hacer algo, ¿ok? Entonces hay una parte en la cual los sujetos con situaciones traumáticas reaccionan con ansiedad, con un alto nivel de ansiedad, que puede desencadenar, si no se trata, en trastornos de ansiedad, y hay otra parte que también reaccionan de manera disociadas. ¿Por qué?
porque hay una alteración en la memoria. Estoy tan atento que pues, se me olvida exactamente cómo pasaron las cosas y cómo voy a procesar exactamente esa información. Hay otra teoría que es de Hart. Esta no es vieja, es 2008. La teoría de Hart se llama teoría estructural de la disociación y plantea dos tipos de personalidades que reaccionan ante un evento traumático. Una es una personalidad aparentemente normal y otra es una personalidad emocional. La personalidad aparentemente normal tiene una situación emocional egodistónica. Es decir, no, algo me pasa, pero no sé qué es. Y además, no siento exactamente que me haya afectado. Ese es su principal discurso. Está aparentemente normal, ¿no? Es una personalidad pan, aparentemente normal. Su discurso es biográfico, me pasó esto, y dicen, no, pues, por ejemplo, me secuestraron, viví esta situación, bla, 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 y hay pareciera un planeamiento emocional. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está defendiendo en esa parte yoica el separar esa emoción porque si no se desbordaría. ¿Okay? Es la personalidad aparentemente normal. Sin embargo, hay conflictos. No me puedo relacionar con las personas, no confío en las personas. Pues de momento me siento como enojado algunas veces, no sé por qué, pero por mi historia no es, porque yo ya la tengo resuelta. Mira, lloro, hablo y no lloro ante esa situación. ¿Okay? Es la personalidad aparentemente normal y hay otra personalidad emocional en la que es completamente emocional, está reviviendo constantemente estas situaciones de alerta, estas situaciones ansiosas. Entonces, la persona se vuelve hipervigilante todo el tiempo de las situaciones externas incluso. Mi pareja se salió, ¿no? ¿Qué tal que, no sé, le ocurre un accidente? Qué sé yo, y ya me puse ansiosa. Mi jefe me mandó llamar, seguro me va a correr, ¿qué tengo que hacer? Y ya tengo una situación ansiosa, porque todo el tiempo aprendieron a estar defendiéndose, mientras que el otro lado, la personalidad aparente normal, ¿a qué aprendió? A evadir esa parte emocional. ¿Ok, chicos? ¿Siguen ahí? Sí, claro. Ok. Bien, chicos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos principales y muy importantes son dos. Es el suicidio y el consumo de sustancias. El suicidio, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que la persona se separa de la línea consciente y al inicio estábamos hablando, se separa de su cuerpo. Entonces su cuerpo ya no es un lugar seguro porque es el que sufrió estas situaciones traumáticas y además ya no siente nada, no le interesa, entonces hay una inestabilidad al dolor y una indiferencia hacia el cuerpo. Y además, si la situación en la que está viviendo actualmente es aún propicia para esta situación, se va a dar. O sea, si continúan bajo un estrés severo, bajo una situación, digamos, de heridas perpetuas, pues su salida va a ser, si no me interesa mi cuerpo, si no siento dolor, si ya estoy separado, como en el cortometraje, pues lo mejor es una irrupción total o un quiebre total de la conciencia, que es ya no estar consciente. ¿Okay? Entro a un estado de reposo, que sería el suicidio. Fíjense bien que la antesala es el dormir. O sea, el dormir es estar en un estado de reposo. O sea, el dormir demasiado es alejarte completamente de la situación de alrededor, la situación consciente. O sea, el dormir es un evento digno de atender. ¿Ok, chicos? Y por otro lado tenemos el consumo de sustancias. ¿Para qué? Pues para perpetuar esa disociación. No quiero darme cuenta de lo que estoy viviendo. Pues ustedes
si han tenido, estoy segura que han tenido contacto con alguna persona con situaciones de sustancias tóxicas, qué es lo que dicen y cómo está su historia. Tengo, o sea, es esto su historia. Sí, dime, dinos, Cris. Por ejemplo, en esta del riesgo entiendo esta parte del suicidio, pero es que bueno, hay un caso donde hay una chica es víctima de violación, pero o sea, fue por muchos años se evidencia y todo esto. Entonces, por ejemplo, la chica está presentando, no sé si vaya por ahí, o sea, sí se ha cortado las venas, pero se ha hecho daño, pero ella no es consciente. O sea, es por ejemplo es que yo me acuerdo que estaba llorando en mi cuarto y ya nada más me acuerdo que estaba en mi baño y ya estaba con la sangre corriendo. Sí, eso es una clara despersonalización. Ah, ok. Y la base es trauma complejo. Ok. Y recuerda que si no es pues intervenida, ajá, se puede confundir como, está en un estado de depresión. Sí, sí lo está, pero claro, ya no esa es la situación, sino que vamos para atrás, que son estas situaciones de violencia sexual que ha tenido. Y habría que ver qué pasó, ajá, y a qué edad, a quién se lo dijo, porque eso influye bastante. Sí, dinos, Cris, ibas a decir algo. Sí, es que era esa pues sí, mi duda, o sea, que si realmente no, o sea, no podía, más bien podía tener estas conductas y o sea, no ser consciente, porque era lo que te mencionaba, que lo hacía como de que estaba en mi cuarto, ya nada más en la regadera, ya fui consciente cuando vi la sangre correr. O sea, no precisamente tiene que ser consciente de, me voy a hacer daño ahorita, que si me tomo las pastillas, porque sí lo ha hecho también. Que se ha tomado pastillas y ya va con la mamá y le dice, es que me tomé tantas pastillas y se las llevan al hospital. Sí, definitivamente. Pues ahí lo importante es que ya esté en un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Sí, se está llevando los dos. Gracias. Excelente, Cris, gracias a ti. Bien, la diapositiva está muy llena de letras, pero pues no puedo hacer nada ante los criterios diagnósticos del DSM-5, del trastorno de identidad disociativa de la personalidad, ¿no? Vamos a ver estos, qué nos dice de estos trastornos, de estos síntomas del trastorno de identidad. Bueno, pues para empezar, debe existir la presencia de al menos dos identidades, ¿no? Una o más identidades distintas a la original, digámoslo así. Debe o no debe, ¿no? Estas personalidades, digamos, o identidades, asumen un control recurrente, se apoderan constantemente de la conducta de la otra persona, incluso pues del pensamiento y de la emoción completamente de la otra persona. Y después, pues hay una falta de capacidad para poder recordar esa información, incluso que ya estaban haciendo o que hicieron las otras personas o las otras identidades diferentes a la mía, ¿no? O sea, convergen, pero son diferentes a la propia. No sé si, claro está que debe estar estos criterios diagnósticos fuera de episodios intoxicados por alguna sustancia, ¿ok? Y, bueno, por alguna condición que tengan médica. No sé si han escuchado ustedes del caso de Jenny Haynes. No. Es está viva, fíjense. Es una paciente que tiene 2.500 identidades. Yo les recomiendo que investiguen su biografía. O sea, si ustedes pueden investigar esa biografía, se van a dar cuenta que todo lo que estuvimos revisando anteriormente converge en esa situación. Exactamente todo lo que revisamos viene ahí como ejemplificado. ¿Qué pasó? Hay situaciones de abuso constante pero por parte del padre, pero no nada más
de abuso físico y psicológico y emocional, sino abuso sexual también. O sea, y además había manipulación. O sea, decía, yo te puedo leer la mente, no puedes decir cosas. No, una situación completamente, pues completamente digna de enojo, vamos, y tan devastadora. Entonces ella ocupa una serie o desarrolla esta serie de identidades para poder protegerse. Entonces, ahorita, bueno, unas partes de sus identidades pudieron demandar y fueron a la corte, etcétera, pero bueno, el caso es el más, como el más representativo de un trastorno de identidad disociativo, claro, de la personalidad, en el que ustedes pudieran ejemplificar exactamente cómo están estas situaciones. ¿Alguien iba a hablar? Sí, sí. Si pudieras poner el nombre para investigar, o cómo se escribe para poderlo investigar bien. Se escribe J-E-N-I, Jenny, H-A-Y-N-E-S. Ok. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Soy Gaby, buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. Mucho gusto. Doctora, a ver, yo trabajo a veces con adictos, de hecho tengo una especialidad en adicción, y ahorita me brinco esta parte que manejas tú de la disociación continua en este consumo. Sí. Pero para que el adicto llegue a ese consumo, ella creó anteriormente esta disociación por el trauma que tiene, por la vivencia que tiene. Sí. Entonces, ¿dónde hay esta separación o cómo funciona en esta continuidad cuando él ya está en esta adicción, ¿no? Porque cuando ya están en una adicción severa, pues ya hay 1000 cosas, ¿no? Hay 1000 cambios de personalidad. Entonces, ¿cómo puedes tú abordar estas situaciones? Porque aunque nosotros trabajamos desde la base obviamente, de lo que son narcóticos anónimos y todo esto, pero ¿cómo puedes hacer esta separación de trabajo en la disociación? Ok, evidentemente su vida no es tan placentera. No, claro. La vida consciente, la vida sobria, digámoslo así, no es tan placentera como la que le proporciona una sustancia tóxica. Aquí hay una situación bien importante, porque una sustancia tóxica ya genera una dependencia fisiológica. Entonces ya no nada más son elementos psicógenos, psicológicos, ya son elementos fisiológicos. Su cerebro se lo va a pedir, su cerebro ya no quiere o se va a acostumbrar, digámoslo así, a ya no segregar ciertas sustancias de bienestar o de homeostasis para que el sujeto funcione, y entonces ya va a necesitar, ya es dependiente, ¿no? Pero farmacodependiente o drogodependiente, etc. Sí, ya es un adicto. O sea, exactamente. Ya es un adicto a las sustancias, y en esta disociación obviamente hay muchos que entran al suicidio. Claro que sí. Debido a los traumas, obviamente, que vienen. Exactamente. Entonces, este tipo de pacientes ya tendrían que estar en una situación de contingencia médica, incluso nutricional y psicoterapéutica, ¿no? En la parte psicoterapéutica, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de reintegrar toda esta situación traumática que el sujeto posee, ¿no? O sea, que ya viene arrastrando desde antes. Por eso puse una serie de intervenciones que me parecen demasiado importantes. La principal es la alianza terapéutica. En la alianza terapéutica necesitamos contundentemente tener una relación de completa confianza, que el sujeto se sienta en un ambiente de confianza. Es la herramienta más poderosa que va a existir, porque lo que vamos a intentar en esta parte es tratar de resarcir ese lazo afectivo o de apego que no ha venido, pues no ha sido desarrollado, vamos, o no se ha generado. No vamos a ser sustitutos. O
sea, nosotros no sustituimos a sus figuras parentales importantes, no, lo que vamos a hacer es tratar de resarcir cómo somos un espejo. Nosotros le devolvemos al paciente. Entonces vamos a tratar de resarcir ese lazo afectivo, pero como espejo en él. O sea, no tuvo una situación donde se le procuró emocionalmente, donde se le dieron, no se le dieron necesidades básicas emocionales ni de contención, vamos a hacer que él las genere. ¿Ok? Sí, a lo que me refiero es, obviamente en esta alianza terapéutica que existe un grupo multidisciplinario en donde a un adicto lo trata, pues obviamente la enfermera, el doctor, el psiquiatra, el consejero de adicciones y demás. Sí. Tú como terapeuta o como consejero clínico, ¿en dónde puedes como identificar más qué tipo de disociación tiene? Porque tú te vas obviamente ya la historia clínica de pues lo que padeció, que lo violaron, que hubo la anamnesis, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú a lo mejor ya lo agarras bajo esa adicción. Ya no está en su 100% consciente. Como tú dices, ya su memoria, todo, pues él ya está en esa amnesia. Entonces, ¿cómo identificas, por ejemplo, qué tipo de disociación manejan estas personas? ¿Hay un perfil en general? ¿O cómo se van hacia el tipo de una adicción? Por ejemplo, en el caso de un adicto a droga, ¿no? Ok, hay desde despersonalizaciones a desde desrealizaciones, pero hay que mantener al sujeto en un estado de desintoxicación para ver realmente cómo es pues su actuar, vamos, porque no podemos inferir, ni siquiera podemos tratar en un estado intoxicado. Sí, porque vamos. Es muy complicado. ¿Perdón? Es muy complicado. Exactamente. Entonces se tiene que llevar un proceso de desintoxicación y muy probable tiene que revisarse con un psiquiatra, porque él va a determinar qué es lo que está faltando, vamos, qué neurotransmisores están faltando, vamos, químicamente en su cerebro. Además, recuerda que reinsertarlo a la vida funcional va a depender del grado del daño que tenga. Las drogas disuelven, vamos, el cerebro es grasa. O sea, tú consumes una droga y te va a disolver. Entonces vamos a ver qué tipo o en qué área empezó a generar daño. Entonces, dependiendo el número de años o de tiempo que lleve consumiendo, pues vamos a ver el daño que se generó. Obviamente, pues van a estar despersonalizaciones, desrealizaciones, incluso muchas más. Va a haber de alucinaciones, delirios, ya más allá de las ilusiones. O sea, puede desarrollar una serie de sintomatología mucho más, ¿no? Esquizofrenia paranoide, que normalmente son el grado máximo que lleva el alcoholismo, por ejemplo. Sí. O las personas adictas a la marihuana, lo mismo. Pero ya tendríamos que ver el caso particular para atender esa situación, qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué es lo que pasó. Normalmente ellos no van a llevar, como ya lo habíamos comentado, una situación ya, ¿no? Una vida sana o feliz, que es lo que se esperaría. No, lo que vamos a hacer es tratar de reconciliar, porque este sujeto tiene una herida grande. Sí, o sea, y por algo generó esta disociación, tiene una herida grande, no se va a poder reinsertar tan sencillo a la vida funcional. Exactamente, tiene una herida grande, entonces lo que hay que hacer es reconciliar esa parte, o sea, que lo acepte, vamos, y que resignifique. Ok, ya te pasó esto, ¿para qué te pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué situación? Es el trabajo de consejería, pero sí quería como identificar este proceso en donde venía quedando, ¿no? En esta parte de despersonalización y desrealización. Sí. Ok, bien. Gracias. Ok, entonces eso es lo que vamos a trabajar en la alianza terapéutica, pues vamos a tratar de resarcir ese vínculo afectivo donde él se sienta cómodo, en confianza, para que pueda incluso
rememorar esa situación conflictiva, pero con la certeza de que en esta ocasión sí va a haber una contención, que ese ya es el trabajo terapéutico de Jen. Hay que identificar toda su historia clínica, que es el segundo punto. Vamos a ver todos esos eventos coyunturales. ¿Cuáles son esos eventos coyunturales? Los que marcaron un punto diferente a su vida. Él iba o ella iba funcionando de una manera, pero pasó algo que le cambió totalmente la vida. Esos son los eventos coyunturales más importantes que nosotros vamos a empezar a rescatar de esa historia clínica para poder empezar a trabajar y nuevamente reintegrar. ¿A qué me refiero con reintegrar? Es necesario un proceso en el cual el sujeto narre su historia, y que la narre escrita incluso, que la vea afuera, que la comprenda, que la cuestione incluso. Como ya les había comentado, ¿qué pasó aquí? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Y qué hice con esta situación? Eso es el proceso para poder integrar todo lo que está desintegrado. Pero, repito, no se va a poder llevar a cabo si no hay una alianza terapéutica bien consolidada. ¿Ok? Y ya para empezar, pues digamos con algunas técnicas, pues hay que enseñar cierta regulación afectiva a la que nos vamos a referir, cómo se integran en este momento las situaciones que está viviendo. Por ejemplo, terminó con su pareja. Ok, ¿y qué hiciste? Pues me fui a dormir 3 días, por ejemplo. No, hay que psicoeducarlo para ver qué es la situación, cuáles son las situaciones adaptativas que sí puede tener de opción. Integrarlo de una manera consciente para que no continúe escindiéndose incluso ahora en la actualidad. Cómo se expresa, cómo se relaciona con sus pares jerárquicamente, con sus amigos, cómo se está relacionando, cómo puede regularse tanto fisiológicamente como conductualmente y como emocionalmente. Estoy sintiendo enojo tal vez porque me dijeron nuevamente mi pareja, por ejemplo, revivió una situación donde me dijo no sirvo para nada, justamente como cuando me decía mi madre, por ejemplo. Ok, ¿qué vas a hacer con tu enojo? ¿Qué vas a hacer? Pues quizás enseñarle a ponerle límites, hablar de esas situaciones en las cuales él mismo se va a poner a salvo, porque ya no está en una situación infantil, ahora puede hacerlo como adulto, vamos, puede ponerse a salvo. ¿Ok, chicos? Sí. Muy bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer? En la plataforma tienen una serie de actividades. Son las mismas que se encuentran aquí. Viene que revisen, por favor, este texto, que es el TEP complejo. En me gustaría que realizaran un esquema de lo leído. Confío mucho en el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso es importante que incluso si lo pudieran hacer a mano, si ya fuera mucho pedir, mejor. Toman una foto y suben su evidencia. ¿Okay? Si por cuestiones de tiempo, porque nos ha pasado que no se puede hacer, etcétera, bueno, pues al menos una prueba de que ha sido revisado, subrayado, ¿ok? Y con eso es suficiente. Vamos a leer el siguiente caso, que es trastorno disociativo a propósito de un caso, y vamos a identificar los elementos que generaron el trastorno disociativo. ¿Cuáles creen ustedes que hayan generado esa situación disociativa? Y posteriormente van a realizar la evaluación. Yo les sugiero que en este momento inicien con la evaluación, bueno, en unos minutos más, que empiecen con la evaluación. La evaluación creo son 7 o 8 ítems, no recuerdo exactamente. Pero para que no sucedan estas situaciones de que se cierran los exámenes. Y al final de completar la evaluación, sí sería importante que me marcaran que ya terminaron la actividad, para que yo vaya viendo
quienes realizaron las actividades. ¿Ok, chicos? Ok. Sí, claro. Muy bien. Entonces, también hay una película que trata de este tema, pero desde la parte disociativa, que se llama Laberintos, y se puede ver en YouTube. Ok, Cintia nos comenta de una película que se llama Laberintos. Muy bien, gracias, Cintia. La autora que citaron es Jenny. No es autora, es la persona que tiene 2.500 personalidades, que es Jenny Heisen. Y ahí la pueden googlear y revisar. ¿Ok, chicos? Bien. Pues hasta aquí nos vamos a quedar, por favor. Necesito que realicen sus actividades. Muy importante, por favor, y que den terminada la actividad ahí mismo en la plataforma para que quede registrada. Entonces me llega a mí la notificación y yo puedo revisar. ¿Ok, chicos? Sí, ok. Sí, está bien. Entonces eso es todo por hoy. Y pues si no hay algo más que agregar, pues nos estamos viendo para el próximo sábado. Antes vamos a darle la palabra a Ángel. Sí, rapidísimo. Nada más quisiera yo, ¿me pudieras ayudar a despejar una duda? ¿Pudiera yo llamar disociación a lo siguiente? Un paciente de 40 años que fue violado a los 8 años, no, perdón, a los 13 años por un sacerdote. Grandes rasgos, el sacerdote lo está penetrando y le dice que lo ama. Pasan los años, pasa el tiempo, después de una adolescencia de delincuencia, de drogas y que estar casi al borde de la muerte, encuentra lo que aparentemente para él sería una pareja con cual casarse, retoma su vida, actualmente es un hombre exitoso con su propia empresa, monetariamente estable, con 2 hijos, uno tiene TDA y tiene, actualmente él mantiene relaciones amorosas, sexuales con varias parejas, dice no amar a su esposa, pero algo donde yo creo que entra la situación disociativa, además de toda esta parte que seguramente sí, es él estudia, además, se hace catedrático. Él da conferencias sobre teología en otro país. Entonces, es una figura representativa para una comunidad desde una situación religiosa. Pero él, en terapia, manifiesta el trauma profundo que dejó la violación. Y cómo él mismo dice, no puedo amar a nadie porque a mí me enseñaron que amar fue que me estuvieran penetrando. Pudiéramos llamar a este caso una situación en donde inició con un trauma profundo que después se hizo una situación disociativa y actualmente lo pudiéramos llamar un hombre con un trastorno disociativo. No precisamente, Ángel. ¿Por qué? Porque él sí lo nota y además él no tenía un vínculo totalmente, pues no tenía un vínculo afectivo fuerte con esta situación. Entonces, esta situación me parece que va más encaminada a tener un TEP. Ahí sí encaja más. ¿Qué es lo que hay que enseñarle o psicoeducarle a este paciente? Esa asociación que él hace con que no me pueden amar porque fue en este caso de la situación con el sacerdote. Entonces hay que empezar a cuestionarle los pensamientos. Ay, ya te me fuiste. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Ajá. Entonces hay que empezar a psicoeducarle en esta situación. Y entonces hay que
pues revivir esta situación y ver cómo la interpreta él, qué dice, qué siente, fisiológicamente qué es lo que sucedió. Entonces hay que cuestionarle, hay que debatirle y con fundamentos objetivos y lógicos hay que mostrarle que lo que hizo únicamente fue una asociación. Sin embargo, la generalización es un error del pensamiento. Y eso no es aceptado, vamos. Ok. Ok, Sí, Ángel. claro. Sí, Okay. Claro, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ángel. Bien, chicos, ¿alguien más? Bueno, chicos, entonces, pues si no hay más, nos vemos para el siguiente módulo, que es apego. Ok, chicos, vamos a ver ahí la situación del apego. Muy bien, gracias a todos. Ahí, nos vemos. Gracias, que estén bien. buenas noches. Descansen. Bye. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos al siguiente módulo. Que sería el 19, el día 19 de febrero. Iniciamos con el módulo de apego desorganizado. Ahí tenemos el grupo. Cualquier duda ahí nos pueden ir consultando respecto a las actividades. Creo que nada más. Ahí les mandé también unas imágenes para que nos ayuden a compartir. Y bueno, pues nada más. Espero que haya sido muy enriquecedor, muy interesante este tema. Y bueno, nos vemos para la siguiente. Y bueno, ahí iremos viendo un poquito en el cuarto módulo este tema de las herramientas de intervención. Pero bueno, vamos a continuar para la siguiente. Cuídense mucho y bueno, nos vemos el siguiente sábado. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Por favor, bye.